Toy Story no trata solo sobre juguetes desplazados por una tableta. Trata sobre una generación que fue dejando la calle, el recreo y los juegos compartidos. Las escondidas, los quemados, el fútbol el fútbol americano, para crecer cada vez más dentro de una infancia mediada por la tecnología, donde el juego ya no se vive igual. El riesgo ya no termina al salir de la escuela y la conexión permanente empieza a ocupar el lugar que antes tenía la imaginación, el cuerpo y los otros. Duérmanse mis juguetes, guardianes de mi habitación, pequeños mundos en silencio, mirándome desde un rincón. Duérmanse mis figuras. ¿Ya viste a Ness? Lleva 3 cafés mirando la pantalla y la idea no aparece. No es bloqueo creativo. Su cabeza quiere convertir una idea pequeña en una historia enorme. Dice que necesita ayuda, pero no quiere algo fácil, quiere algo con alma. Entonces necesita a Pepper, su asistente creativa. Ella sabe ordenar el caos cuando una historia se pierde. ¿Y si esta vez no puede? Aparecerá. A veces las mejores historias solo necesitan que alguien encienda la primera chispa. Yo les dejo mi canción. Duérmanse, compañeros. De mi infancia y mi ilusión. Si el mundo cambia, Tan deprisa ustedes cuidan. mi corazón. Hay películas que usan a los juguetes para hablar de nostalgia del paso del tiempo o de ese momento doloroso en que la infancia empieza a quedarse atrás. Toy Story 5 hace algo más incómodo. Sí hay juguetes, sí hay tecnología, sí hay una niña en el centro del conflicto, pero en el fondo la película está hablando de otra cosa, de una generación que ya no juega igual, porque ya no crece del mismo modo, ya no se relaciona del mismo modo y ya no descubre el mundo desde el mismo lugar. Y ahí está para mí la verdadera tensión de Toy Story 5. No trata solo sobre juguetes desplazados por la tecnología, trata sobre una infancia que fue dejando el patio, la calle, las escondidas, los quemados, el fútbol, el básquet, el americano y ese juego compartido donde el cuerpo aprendía a convivir con otros, para entrar cada vez más en una experiencia mediada por dispositivos, vigilancia, exposición y conexión permanente. Por eso me interesa tanto esta película, porque no está diciendo de manera simplona que la tecnología sea mala, ni está queriendo vender la idea fácil de que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que está dejando ver es algo más complejo, que el juego cambió de terreno. Antes el niño se peleaba, también se burlaban de él, también sentía miedo, también conocía la crueldad del grupo, pero muchas de esas experiencias, por duras que fueran, terminaban en el recreo, en la cuadra o en la cancha. Hoy no necesariamente. Hoy una humillación puede grabarse, compartirse, circular, quedarse flotando en un chat, o en una red, o en un video. El bullying no desapareció, mutó, y con eso también cambió la forma de crecer. Y ahí me sirve muchísimo Johan Huizinga, porque entendía que jugar no era una simple distracción infantil, sino una de las formas más profundas en que el ser humano entra en la cultura. Uno no solo juega para pasar el rato, juega para aprender reglas, juega para medir fuerzas, para hacer equipo, para quedarse fuera, para ganar, para perder y para descubrir qué significa estar con otros. Por eso, si una generación ya no juega igual, entonces no solo cambia su entretenimiento, cambia también una parte de su formación afectiva, social y cultural. Y ahí entra también Sherry Turkle, porque lleva años insistiendo en algo que esta película toca muy bien. La tecnología no solo agrega herramientas a la vida, también reorganiza la conversación, la atención, la compañía y la soledad. Ya no se trata de que haya una tableta o un celular en medio del cuarto. Se trata de que muchas veces ese dispositivo empieza a ocupar el espacio que antes tenían el aburrimiento, la imaginación, la espera o la amistad presencial.
Y cuando eso pasa, el juguete ya no compite solo con otro juguete, compite con un ecosistema entero diseñado para capturar atención. Por eso Toy Story 5 me parece interesante, porque no está llorando simplemente por un pasado perdido. Lo que hace es algo más inquietante, mostrar que esta generación heredó una infancia distinta, más conectada, más vigilada, más expuesta y muchas veces más sola. Ya no solo cambió con qué juegan los niños, cambió el mundo entero en el que aprenden a ser niños. Y ahí hay otra capa todavía más triste. Mientras el niño real se desplaza hacia el celular o la tableta, el juguete no desaparece, pero muchas veces cambia de destinatario. ¿Sigue vendiéndose? Sí, pero cada vez más como objeto de nostalgia, de colección, de vitrina, de adulto que compra memoria en forma de producto. Entonces la pregunta que deja Toy Story 5 no es solamente qué pasa con Woody, Buzz o Jessie. La pregunta más dura es qué pasa con una generación cuando el juego deja de ser experiencia compartida y empieza a competir contra un sistema entero diseñado para no soltarla nunca. Y por eso este episodio, al menos para mí, no trata solo de juguetes que temen volverse obsoletos. Va a tratar de una generación que cambió la experiencia de jugar, de convivir y de crecer. La pregunta fuerte que deja Toy Story 5 desde el principio es esta. Si los niños ya no juegan igual, entonces habría que preguntarnos qué clase de infancia les estamos dejando vivir. Y por eso quise llevar esta película hacia unos hotcakes, porque los hotcakes también pertenecen a una memoria de infancia, desayuno, casa, caricaturas, fin de semana, tiempo lento, mesa compartida. Tienen algo de ritual doméstico, de mañana en la que todavía había espacio para mirar alrededor antes de que todo empezara a pasar por una pantalla. Y ahí está justamente su relación con Toy Story 5. Ambas cosas parecen hablar de ternura, pero debajo de esa ternura están preguntando qué parte de la infancia seguimos conservando y cuál se nos fue quedando atrás. Y mientras empiezan a caer los primeros ingredientes de estos hotcakes, la película abre desde ahí, desde una imagen reconocible de infancia, pero con la sospecha de que esa infancia, aunque siga ahí, ya no se vive igual. Si lo vemos desde la sociología, Toy Story 5 toca algo muy reconocible de nuestra época, una infancia cada vez más administrada por el miedo. Y no digo miedo en un sentido superficial, sino en algo mucho más estructural. Ulrich Beck hablaba de la sociedad del riesgo para explicar cómo la modernidad empieza a organizarse no solo alrededor de lo que produce, sino alrededor de lo que teme. Y eso me parece importantísimo para leer esta película, porque una parte de lo que le está pasando hoy al juego infantil no tiene que ver únicamente con que existan tabletas o celulares, sino con que el mundo adulto se ha vuelto mucho más ansioso respecto al afuera. El peligro siempre ha estado ahí. La violencia no nació con esta generación, pero hoy muchos padres sienten que dejar salir a sus hijos implica exponerlos a un mundo demasiado incierto, demasiado hostil, demasiado visible. Y entonces el niño deja de conquistar calle, patio, banqueta, cancha o parque y empieza a crecer cada vez más dentro de espacios vigilados, cerrados o digitalmente mediados. Y ahí me parece que Toy Story 5 toca una fibra muy real. No solo cambió el juguete, cambió el territorio del juego. Antes uno salía a las escondidas, a los quemados, al fútbol. Y en ese salir no solo había movimiento, había aprendizaje social. Había una negociación, había jerarquías, había injusticias, había valentía. Había exclusión, había reconciliación. Es decir, había experiencias concretas que te enseñaban a convivir con otros cuerpos, con otras voluntades, con otras reglas y con otros límites. Por eso Mildred Parten sigue siendo tan útil, porque cuando estudia las formas del juego infantil, deja ver que jugar no es nada más pasar el rato. Jugar también es aprender a entrar en relación, a compartir atención, a coordinarse con otros y a sostener una experiencia común.
Y cuando todo empieza a reducirse, no necesariamente obtenemos una generación más tranquila o más segura. Muchas veces obtenemos una generación menos entrenada para la fricción humana. Y aquí sí quiero ser cuidadoso. No estoy diciendo que los niños de hoy valgan menos o sientan menos, ni que la introversión sea un defecto. Lo que digo es otra cosa, que si el juego compartido pierde espacio, también se debilita una zona importantísima donde se ensayan habilidades sociales básicas. Esperar turno, leer un gesto, soportar perder, resolver un conflicto sin salir corriendo, sostener aburrimiento, inventar reglas entre varios, defenderse, ceder, volver a empezar. Todo eso que parece pequeño en realidad es enorme, porque no solo forma al niño que juega, forma al adulto que después tendrá que convivir en sociedad. Y ahí entra también George Gerbner, porque él hablaba de algo que me parece brutalmente vigente, el síndrome del mundo malo. Esa sensación de que el mundo allá afuera es más hostil, más peligroso y más amenazante de lo que quizás siempre fue. Y ojo, no porque el miedo se ha inventado, muchas violencias son reales. El problema es que cuando una cultura vive permanentemente expuesta a imágenes de amenaza, crimen, acoso, accidente y daño, empiezan a reorganizar su vida alrededor de la prevención total. Y cuando eso baja a la infancia, el resultado puede ser niños más protegidos, sí, pero también más encerrados, más mediados, más dependientes del dispositivo como sustituto del afuera. Por eso me parece que Toy Story 5 no está llorando solamente por un juguete viejo. Lo que está preguntando es mucho más serio. ¿Qué clase de infancia queda cuando el juego deja de ser experiencia física, compartida, y empieza a quedar absorbido por una lógica de seguridad, encierro y tecnología? Porque la tecnología puede acompañar, puede ayudar, puede extender, puede incluso enriquecer ciertas cosas, pero cuando ocupa el lugar que antes tenía el roce con el mundo, entonces ya no es herramienta, empieza a convertirse en ambiente, y ese cambio para mí es uno de los grandes temas de la película. Y mientras la mezcla ya empieza a integrarse bien y cae por primera vez al sartén, también la película entra justo ahí, en el momento en que algo que parecía simple empieza a tomar forma, porque eso también es la infancia, una mezcla que se va haciendo con calle, con miedo, con juego, con reglas, con golpes y con compañía, y cuando cambian los ingredientes, también cambia la forma final. Mientras este primer hot take empieza a hacerse sobre el fuego, Toy Story 5 también deja clara su primera gran pregunta. ¿Qué aprende un niño del mundo cuando cada vez sale menos a jugarlo? Y si en el primer movimiento Toy Story 5 nos deja ver que la infancia cambió de terreno, en este segundo ya aparece una consecuencia mucho más dura. No solo cambió el lugar del juego, también cambió la forma de la violencia. Porque antes el bullying podía ser cruel, pero muchas veces seguía teniendo un límite físico. El salón, el recreo, la cancha, la cuadra. Terminaba aunque dejara marca. Hoy no necesariamente. Hoy una burla puede grabarse, compartirse, circular, quedarse viva en un chat, en una red, en una captura, en un video. Y allí el golpe ya no solo humilla, también archiva. Por eso me sirve muchísimo Irving Goffman, porque él entendía que la vida social también se sostiene en algo frágil. La cara, la imagen, la posibilidad de sostener una presencia frente a otros sin quedar completamente destruido por la vergüenza. Y eso me parece central para leer esta época. Antes un niño podía hacer el ridículo enfrente de 20 personas. Hoy una persona puede quedar expuesta ante cientos, miles o incluso más gente sin poder controlar ni cuántos la están viendo, ni cuánto tiempo va a seguir circulando ese daño. La humillación dejó de ser solo una escena, se volvió circulación, y cuando eso pasa, ya no estamos hablando únicamente de crueldad infantil, estamos hablando de una tecnología que amplifica, fija y redistribuye la vergüenza. Ahí también entra Byung-Chul Han, porque él ha pensado muy bien cómo nuestra época convierte la exposición en norma. Todo tiene que verse, mostrarse, circular, producir reacción.
Y eso vuelve más dura la experiencia de crecer, porque el niño ya no solo tiene que aprender a convivir con otros, también tiene que aprender a administrar su imagen frente a dispositivos que lo registran todo. Entonces, la violencia ya no es solo el empujón, el apodo o la exclusión del grupo, también es la cámara, también es el reenvío, también es la captura, también es esa posibilidad de que un momento malo deje de ser momentáneo y se convierta en material permanente. Y eso cambia muchísimo la forma emocional, porque si cada error puede exhibirse, entonces también se encoge el margen para ensayar el mundo con libertad. Se juega menos suelto, se improvisa menos, se arriesga menos, se tolera menos el ridículo. Y aquí hay algo importante. No estoy diciendo que toda introversión venga de la tecnología, ni que todo niño conectado esté condenado a vivir peor. Lo que digo es otra cosa, que una sociedad donde la exposición nunca descansa puede ir empujando a muchos niños hacia formas más defensivas, más ansiosas, más autoconscientes y más retraídas de habitar lo social. Ya no solo temen ser rechazados, temen ser registrados. Por eso este filme me parece más interesante de lo que aparenta, porque no está diciendo solamente que la tableta compite con el juguete, está dejando ver que la tecnología se volvió, para muchos niños, no una extensión de vida, sino el ambiente entero donde la vida ocurre. Y ahí sí aparece una diferencia crucial. Una cosa es que la tecnología acompañe, ayude, complemente, conecte o funcione como herramienta, y otra muy distinta es que termine reemplazando el roce, el juego compartido, el conflicto real, la espera, el aburrimiento y ese aprendizaje social que solo ocurre cuando uno físicamente está con otros y no puede editarse, silenciarse o salir de la escena con un clic. Entonces, cuando la película pone a competir a los juguetes con este nuevo ecosistema, en realidad no está planteando una batalla comercial ni una simple nostalgia por el pasado. Está preguntando algo mucho más serio. ¿Qué aprende un niño sobre sí mismo y sobre los otros cuando gran parte de su socialización pasa por espacios donde la interacción puede archivarse, deformarse y volver una y otra vez? Y ahí está para mí una de las grandes tragedias de esta generación. No solo juega menos en común, también carga más memoria del daño. Antes muchas cosas malas de la infancia podían quedarse de un solo lado, más ocultas, más locales, más pasajeras. Hoy basta con darles la vuelta para que todo quede expuesto. Esta película también deja clara su segunda gran pregunta. ¿Qué clase de infancia se forma cuando la vergüenza ya no solo duele, sino que además queda guardada? Retomando la idea de para quién sigue existiendo hoy el juguete, porque el juguete no murió, sigue ahí, sigue vendiendo, sigue emocionando, sigue cargando imaginación, memoria y deseo, pero muchas veces ya no está pensado primero en el niño que sale a jugar, sino en el adulto que compra nostalgia, colección, vitrina, edición especial, pieza fandom, recuerdo material de una infancia que se siente cada vez más lejos. Ahí me sirve muchísimo Walter Benjamin, porque él entendía algo muy delicado sobre la infancia y los objetos, que los niños no se relacionan con las cosas como consumidores terminados, sino como seres que todavía las desordenan, las reinventan, las convierten en mundo. El juguete en ese sentido no solo era mercancía, era materia para imaginar. Por eso me parece tan fuerte lo que deja ver Toy Story 5, que el juguete sigue circulando. Sí, pero muchas veces ya no como detonador de juego, sino como objeto de memoria para un adulto que quiere conservar una emoción que el niño de hoy quizá ya está viviendo de otra manera. Y aquí Donald Winnicott me parece clave, porque cuando piensa el juego lo entiende como un espacio intermedio entre el mundo interior y el mundo real, una zona donde el niño no solo se distrae, sino que construye self, confianza, vínculo, imaginación y capacidad de habitar la realidad sin ser devorado por ella. Por eso el problema nunca fue que aparecieran nuevas herramientas tecnológicas. El problema empieza cuando esa herramienta deja de acompañar el juego y empieza a ocupar todo su lugar, cuando ya no extiende la experiencia, sino que la reemplaza, cuando el niño ya no usa la tecnología para jugar,
sino que aprende a vivir dentro de ella como si no hubiera otro afuera posible. Y ahí entra perfecto McLuhan, porque si el medio es la extensión del ser humano, entonces la gran pregunta no es si la tecnología existe o no, sino qué parte de nosotros está extendiendo y qué parte está atrofiando. Una cosa es que un dispositivo amplíe la curiosidad, la comunicación o el aprendizaje, y otra muy distinta es que termine convirtiéndose en el molde principal de la atención, del ocio, del vínculo y hasta de la identidad. Y eso justo es lo que Toy Story 5 vuelve incómodo. Ya no basta con preguntar si el niño está entretenido, hay que preguntar qué tipo de experiencia del mundo está sustituyendo ese entretenimiento. Por eso esta película me parece más interesante cuando deja de hablar solo de juguetes y empieza a hablar de proporción, porque la pregunta de fondo no es si la tecnología debe desaparecer, eso sería una tontería. La pregunta real es otra: ¿cuál es su lugar justo dentro de la infancia? Si acompaña o si absorbe, si extiende o si reemplaza, si ayuda a conectar o si termina ocupando el espacio que antes tenía en el recreo, la imaginación libre, la conversación cara a cara y ese descubrimiento del mundo que solo pasa cuando dos niños comparten en un mismo mundo físico. Y ahí está para mí la verdadera grieta que la película deja abierta antes del cierre. No solo que los niños juegan distinto, sino que incluso los objetos que antes organizaban la infancia ya están siendo reordenados por otra lógica. El juguete para el adulto coleccionista, el dispositivo para el niño usuario, la nostalgia para uno, la interfaz para el otro. Y en medio de eso, una pregunta dolorosa: si el juguete ya no ocupa el centro del juego infantil, entonces ¿qué está ocupando hoy el centro de la infancia? Pausa rápida y prometo que tiene sentido con el tema. Si vamos a hablar de tecnología, también hay que hablar de cómo usarla bien. Para grabar este tipo de análisis, la voz importa muchísimo. Por eso te recomiendo el micrófono JIX U120 USB-C. Práctico para videos, streaming, clases o podcast. Tiene control de volumen y eco, luces RGB y monitoreo con audífonos. Lo encuentras en Mercado Libre. Te dejo mi enlace afiliado en la descripción. Y ahora sí, volviendo a la película, mientras los hotcakes ya están dorados, aparecen la miel, la mermelada, el montaje, la cuchara, el plato bonito, la torre ya terminada. Y eso entra perfecto con esta parte del análisis, porque aquí la comida ya no está en proceso de hacerse, ya está preparada, lista para ser mirada, deseada y consumida. Y algo parecido pasa con el juguete en esta época. Sigue siendo hermoso, sigue siendo entrañable, sigue despertando deseo, pero muchas veces ya está más cerca del objeto presentado y coleccionado que del objeto realmente jugado. Por eso esta parte del video me gusta tanto para hablar del mercado del juguete, porque cuando el hotcake entra al plato y se vuelve imagen, también cambia de función. Ya no es solo mezcla, calor y transformación, ahora también es presentación, antojo, promesa visual. Y ahí la película toca una verdad incómoda, que una parte del juguete contemporáneo sigue viva, pero cada vez más absorbida por la nostalgia adulta y menos por el juego infantil compartido. Y mientras los hotcakes terminan de apilarse y de encontrar su forma final, Toy Story 5 también nos deja lista su pregunta más importante, no si la tecnología debe desaparecer, sino qué lugar le estamos dando dentro de la infancia y qué estamos dejando fuera cuando permitimos que lo ocupe casi todo. Si tuviera que condensar Toy Story 5 en una sola idea, diría esto: no es una película sobre juguetes que temen ser reemplazados por la tecnología, sino sobre una generación que ya no juega igual, porque ya no está creciendo dentro del mismo mundo. Un mundo donde el miedo adulto encierra más, donde la violencia se siente más cerca, donde el bullying ya no termina al salir de clases, donde una humillación puede quedar registrada, compartida y repetida, y donde el dispositivo ya no entra solamente como objeto, sino como ambiente. Porque debajo de todo su color, de su ternura y de su nostalgia, la película está tocando una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué le pasa a la infancia cuando el juego deja de ser experiencia compartida y empieza a quedar absorbido por una lógica de vigilancia, exposición
y estímulo permanente. Y ahí me parece que el punto no es satanizar la tecnología, más bien es entender que una cosa es usar la tecnología como herramienta, como apoyo, como extensión, y otra muy distinta es permitir que se convierta en la forma principal de jugar, de socializar, de aburrirse, de imaginar y hasta de aprender a estar con otros. Por eso este filme me parece más triste de lo que aparenta, porque no solo deja ver que el juguete perdió centralidad, también nos deja ver que una parte importantísima del juego físico, del roce, del recreo, de la calle y de la experiencia con otros y otras voluntades se ha ido estrechando. Y con eso no solo cambia el entretenimiento infantil, también cambia el tipo de aprendizaje que deja la infancia. Porque jugar a las escondidas, a los quemados, al básquet, no era solamente pasar el rato, era aprender a esperar, a frustrarse, a coordinarse, a perder, a ganar, a quedar fuera, a volver a entrar, a medir fuerzas, a leer gestos, a improvisar reglas. Es decir, era una forma de construir mundo con otros. Ya no basta con preguntar si los niños siguen jugando, porque la pregunta más seria es otra. ¿Cómo están jugando? ¿Con quién están jugando? ¿Y qué clase de experiencia del mundo están perdiendo cuando gran parte de esa infancia queda reorganizada por la tecnología? Porque la tecnología puede enseñar, puede conectar, puede entretener, puede incluso acompañar, pero si ocupa casi todo el espacio, entonces no acompaña, sustituye, y cuando sustituye, algo del juego deja de ser experiencia vivida para convertirse en consumo de atención. Por eso me gusta tanto que, al final, la salida no sea una condena total del mundo digital, sino una especie de reacomodo más humano, porque lo más valioso no es expulsar la tecnología como si fuera un enemigo absoluto, sino devolverla a su lugar, que ayude, pero que no absorba, que conecte, pero que no reemplace, que acompañe, pero que no devore. Y si en ese final las niñas logran jugar, encontrarse y volverse mejores amigas, entonces la película está diciendo algo muy importante. La tecnología puede entrar a la infancia, sí, pero no debería convertirse en su centro absoluto. Puede formar parte de la vida, pero no debería reemplazar la experiencia de vivirla. Y mientras estos hotcakes ya terminan de apilarse, entra la miel, la fruta. El plato final ya encuentra su forma. También el episodio llega a la misma idea. Una cosa es acompañar algo y otra muy distinta reemplazarlo. Porque la miel no sustituye al hotcake, la fruta no sustituye la masa. El topping no debería comerse el desayuno entero, solo lo acompaña, lo completa, lo enriquece. Y ahí está justamente la relación con Toy Story 5. La tecnología no puede entrar como parte de la experiencia, pero no debería comerse por completo el lugar del juego, de la imaginación y del vínculo real. Y quizá por eso Toy Story 5 no termina hablando solo del miedo de los juguetes a quedarse atrás, sino del miedo mucho más profundo de nuestra época. Que una generación crezca demasiado conectada, pero cada vez menos acompañada, demasiado estimulada, pero cada vez menos libre para inventar, demasiado entretenida, pero cada vez menos entrenada para convivir con otros fuera de la pantalla. Porque al final, crecer no debería consistir solo en adaptarse a la tecnología. También debería significar aprender a estar en el mundo, a jugarlo, a compartirlo, a soportar su roce, a descubrir al otro y a encontrarse a uno mismo fuera de la interfaz. Y si algo recuerda Toy Story 5, es justamente eso, que la infancia no se pierde de golpe, ni desaparece de un día para otro. A veces simplemente va cediendo espacio, poco a poco, hasta que un día nos damos cuenta que el niño sigue ahí, pero ya no juega igual. Porque perder un juguete nunca fue la tragedia. La tragedia sería que una generación creciera sin la calle, sin el juego compartido, sin el aburrimiento y sin los otros. Es decir, sin ese mundo que hacía que un juguete pudiera convertirse en aventura. Duérmanse, compañeros. Pero ¿a ti qué te pareció esta película? Házmelo saber en los comentarios. Yo en lo personal me divertí muchísimo, me reí muchísimo. Escuché que muchos decían que era pan con lo mismo, sí,
un poquito, pero sí va evolucionando a las épocas. Sí que sí me dejó una enorme reflexión esta película hacia dónde va la nueva generación. El cómo yo crecí, el cómo ellos están creciendo y sí deja muchas interrogantes. Me gustaría saber mucho tu opinión y antes de irnos no te olvides de suscribirte a este canal, tocar la campanita para que cuando saquemos nuevo video te llegue la notificación. Si te gustó este video, regálanos un hermoso like y compártelo. Muchas gracias por todo, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende a qué hora estés viendo este video. Hasta luego. Duérmanse mis juguetes, Que la noche ya llegó. aunque nadie los despierte. Yo les dejo mi canción. Duérmanse, compañeros, De mi infancia y mi